Hola con todos, bienvenidos a este nuevo tutorial sobre la notación asintótica y complejidad aritmética. Hoy exploraremos cómo se mide el rendimiento de los algoritmos y cómo se calculan las complejidades en casos de ordenamiento como merge-sort, quicksort y heap-sort. Además, veremos qué significa el peor de caso, el caso promedio y cómo determinamos la eficiencia de un algoritmo utilizando notaciones como O, N. La notación asintótica mide cómo se comporta un algoritmo a medida que aumenta el tamaño de entrada, N. Es decir, no nos interesa el tiempo exacto, sino su tendencia general. Los tipos principales de notación asintótica son los siguientes. Tiempo constante independiente de n, crecimiento logarítmico, muy eficiente para grandes n. Crecimiento lineal, el tiempo que aumenta proporcionalmente con n. Y crecimiento cuadrático, típico en algoritmos de burbuja. Hoy nos enfocaremos en O, n logaritmo n, que aparece en algoritmos de ordenamiento como merge-sort y quicksort. Vamos a ver qué es el peor caso y el caso promedio. Peor caso, el tiempo máximo que un algoritmo puede tardar, dado un caso específico, mientras que el caso promedio es el tiempo esperado si consideramos entradas al azar. El cálculo en merge-sort divide el arreglo en mitades recursivamente hasta que cada subarreglo tiene un elemento. Luego combina los subarreglos ordenados. Este proceso implica dos pasos principales: la división y la fusión. La división ocurre en logaritmo n niveles, dividir en mitades, y la fusión, comparar y combinar, toma O n en cada nivel. Por lo tanto, la complejidad total es O n logaritmo n. En quicksort, selecciona un pivote y divide el arreglo en dos subarreglos, uno con elementos menores al pivote y otros con elementos mayores. Luego aplica recursión a cada subarreglo. Cálculo del peor caso es O de n al cuadrado. El peor caso ocurre cuando el pivote es siempre el elemento más pequeño o más grande. Esto lleva a divisiones desbalanceadas, procesando casi todo el arreglo en cada paso. Por lo tanto, se realizan n divisiones con un costo acumulado de O n al cuadrado. En heap-sort utiliza un árbol binario, máximo-mínimo, para ordenar elementos. Construimos el heap y luego extraemos elementos en orden. Bien, entonces tenemos el merge-sort es siempre O n logaritmo n, quicksort el peor caso sería O n al cuadrado, caso promedio O de n logaritmo n y heap-sort siempre O n logaritmo n. Merge-sort y heap-sort son más estables en su rendimiento, mientras que quicksort puede ser más rápido si optimizamos la elección del pivote. En resumen, la complejidad algorítmica nos ayuda a medir el rendimiento de un algoritmo, asegurándonos de que sea eficiente, incluso para entradas grandes. Hemos visto cómo calcular el peor caso y caso promedio en merge-sort, quicksort y heap-sort. Espero que este video haya sido útil para entender cómo evaluar y seleccionar algoritmos. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo tutorial.